Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gloria y honra. Gracias por este día que has dispuesto para cada uno de nosotros, en el cual tu mensaje, Señor, fue individual y de manera que lo entendamos perfectamente, Señor. Solamente por la lectura de tu palabra podemos aprender lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Te agradecemos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, por tu lluvia que es bendita para todo el campo, para toda la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señoras, señoritos, señores, señoritas. Gracias por estar aquí, gracias por el tiempo que se toman para ver estos videos. Recuerden que más que nada lo hacemos primeramente para conocer la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Igual de importante es para la propagación del reino. Nosotros solamente somos siervos que solamente hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Ojalá que algún día de verdad nos quedemos sin trabajo, porque toda la gente está leyendo la palabra, pero mientras tanto, aquí estamos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y que escrito está: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Grandiosa es esta actitud a la que nos invita la verdad absoluta siempre, y conocer cómo es la puerta estrecha y de poca altura, que nos obliga a doblar nuestra cerviz, las rodillas, e inclinar nuestro cuerpo para que nuestra faz toque la tierra, y comprender que sólo el Todopoderoso nos dará la exaltación y el consuelo en su tiempo y voluntad, acompañado de su amor y misericordia, como el ejemplo que escrito está. Ahora, Señor mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Primera de Reyes 5:4. Así que todos tenemos la oportunidad de adorar y alabar en espíritu y en verdad, con actitudes de obediencia a sus preceptos, con la siguiente alabanza: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119:10. Esta es la mejor elección que está a nuestro alcance. Aprovechémosla en toda circunstancia con todos los que nos rodean. Aleluya. Qué bonita reflexión hace nuestro hermano Raimundo, y cada vez me la pone más difícil con los versículos, porque él nada más me sube los versículos, pero no me dice dónde están, y ahí tenemos que andarlos buscando. Lo bueno que el Señor siempre nos pone dónde está. Ahora sí, vamos a leer la primera parte del capítulo 23 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan, y ni aun Herodes, porque los remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían,
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, con eso terminamos la primera parte del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. ¿Qué vemos aquí? Jesús es sentenciado a muerte por petición del pueblo judío. Pilatos era un gobernador, pero él en sus escritos menciona, los historiadores mencionan, que a Pilato, nunca le gustó el lugar donde estaba gobernando. Lo consideraba de muy baja clase para que él estuviera ahí. Por lo tanto, y además aborrecía al pueblo judío, no era así como que muy buena onda que digamos con él, sino que al contrario, lo aborrecía sobremanera. Por eso cuando la palabra dice que era una costumbre que le soltara un preso, realmente no era por seguir la tradición judía ni romana, más bien era porque no quería tener problemas ejecutando a hombres y que el pueblo se volviera en contra de él o causara una rebelión, tal como, ¿cómo se llama? Porque Jesús era un hombre muy popular, si bien ahí todos estaban pidiendo su crucifixión. Recuerden que había dado su ministerio durante 3 años y se había vuelto un hombre muy popular. Por eso Pilatos les dijo que les soltaba un preso, que escogieran entre Jesús y Barrabás. Y aquí viene la gran pregunta, ¿quién era Barrabás? Ay, perdón. ¿Quién era Barrabás? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba preso? Este hombre Barrabás, según lo que estuve investigando con eruditos, historiadores y maestros bíblicos, primero que nada tenemos que ver su nombre, ¿no? Bar-Abás, Bar-Aba en hebreo. ¿Qué significa su nombre? Irónicamente significa hijo del Padre. Por Bar-Aba, recuerden que Jesucristo le decía a Dios Abba Padre, ¿no? Y su nombre Bar-Abás significaba también hijo de Rabí. Qué ironía era de que el verdadero hijo de Dios iba a ser crucificado y él iba a ser soltado. La tradición judía nos dice que Barrabás, Mateo dice que era un preso famoso, Marcos dice que estaba por sedición, Lucas dice que estaba por sedición y homicidio. ¿Qué es sedición? Sedición es haber conspirado contra el Imperio Romano y que en esa motín que se pudo haber causado asesinaron a alguien y pues al único que agarraron fue a Barrabás y le echaron la culpa de todo. Realmente no hay mucha información acerca de Barrabás. Todo lo que sabemos es por medio de los historiadores extrabíblicos y lo que nos dice Lucas. Barrabás era un hombre que se había amotinado y que habían cometido un homicidio y por eso estaba preso. Ahora bien, la gente, ¿por qué eligió que soltaran a Barrabás? Probablemente por eso, porque mientras que Jesús les había hablado con la verdad, les había hablado del reino de Dios, les había hablado de la salvación, hasta ahí había llegado. Ellos pensaban que Jesús era su libertador político, el que los iba a liberar del yugo romano. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que traía un mensaje bastante diferente, como que ya no les agradó mucho. Y Barrabás había sido un hombre que se había amotinado con otro grupo de gente y probablemente hubieran asesinado a un ciudadano romano y por ese motivo iba a ir a la crucifixión. Sin embargo, fue suelto Barrabás. No tenía ningún mérito. La palabra ni los historiadores dicen algo de él más adelante en cuanto a si se convirtió, si nada. De hecho, inclusive por ahí alguien se atrevió a hacer una película de este hombre Barrabás, en donde al final aceptaba a Jesucristo. Pero es solamente imaginación. En realidad no sabemos nada de Barrabás después de que se nombra aquí en los evangelios. De hecho, inclusive hay hay varios exegetas bíblicos que dicen que Barrabás fuera probablemente una parábola que estaba contando Lucas, que no era cierto esto que decían acerca de Barrabás, porque inclusive mencionan que Barrabás equivaldría al pecado original de Adán, que a la muerte de Jesucristo estaba suelto en el mundo. Obviamente con el sacrificio de Cristo iba a volver a ser recogido, por eso Barrabás salió libre. Esa es una parábola que algunos exegetas dicen que inventó Lucas. En realidad lo único que tenemos que saber es que es una ironía el que Barrabás, que su traducción es hijo del Padre, haya sido suelto, cuando en verdad el verdadero hijo del Padre
subió a una cruz, sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido, pero desgraciadamente la gente lo que quería era un hombre que los libertara del yugo romano por medio de las armas, y no a un hombre que nos viniera a libertar del pecado, que nos viniera a reconciliar con Dios con un mensaje de amor y esperanza. Desgraciadamente para todos estos, ya habíamos leído en capítulos anteriores que Jesús ya había predecido lo que iba a suceder con Jerusalén, que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén iba a ser totalmente destruido por el pueblo romano. ¿Quién fue Barrabás? Lo único que sabemos es que sí fue un criminal, y que fue suelto en lugar de Jesús. De ahí en adelante, ni escritores extrabíblicos, ni la palabra de Dios misma nos dice qué fue de este hombre. Me inclino a pensar que sí existió, la palabra del Señor lo confirma. Lucas no es un hombre dado a inventar cosas, de hecho Lucas es un historiador, es el historiador entre todo el personal de Jesús, era el que narraba las cosas. El pueblo griego no solamente lo reconocía como un buen médico, sino como un gran historiador. Lucas mismo lo confiesa tanto en este su evangelio como en el libro el libro de Hechos, después de haber investigado todas las cosas. Entonces, ¿existió Barrabás? Me inclino yo 90%, 100% a decir que sí, porque lo dice Lucas, lo dice la palabra de Dios. Si fue una parábola, no lo sabemos. ¿Qué fue después de él? Tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es que los hombres en ese momento prefirieron liberar el pecado que liberar la verdad. Esa es desgraciadamente una horrible verdad. Prefirieron que el pecado anduviera suelto a aquel que nos iba a libertar del pecado fuera crucificado. Vamos a comenzar con la lectura de un nuevo libro, el famoso libro, bueno, no famoso, el libro de Esdras. Originalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. Después los judíos separaron el rollo formando el libro de Esdras y el libro de Nehemías. De hecho, Esdras es uno de los autores bíblicos que tiene más libros apócrifos, porque tiene Esdras 1 y Esdras 2 y aparte la revelación de Esdras. Nada más que esos libros apócrifos fueron escritos después del 100 después de Cristo, mientras que el libro de Esdras sí está cronológicamente datado entre el 450 a 460 antes de Cristo, por la mención del rey Artajerjes que hace. Este libro comienza como termina Crónicas, con el decreto de Ciro para liberar al pueblo judío, señalando otra vez a Ciro como un siervo del Señor. Esdras era un escriba, de hecho Esdras pertenecía a la clase de los escribas, pero también ejercía el oficio de sacerdote. Él no regresó en la primera repatriación. Él no quería estorbar al sacerdote que en ese momento iba con ellos, y regresó hasta la segunda, hasta el segundo éxodo, por decirlo así, de Babilonia al pueblo de Israel. De hecho, por ahí dicen que Esdras pudo haber sido el autor tanto de los libros de Crónicas como de los Reyes. Además, ya se volvió a echar a perder la cámara. Además de que algunos mencionan que probablemente Esdras, déjenme ver si puedo arreglarla. No, ya no se pudo arreglar. Que probablemente Esdras pudo haber sido el profeta Malaquías. Algunos autores tienen esa idea de que Esdras pudo haber sido el profeta Malaquías. Pero bueno, vamos ahora sí a leer el primer libro del capítulo el primer capítulo del libro de Esdras, y el Señor dice así: el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que la edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Permítame, ahí está. Y suba a Jerusalén, que está en Judá. No pude arreglar la cámara, les ofrezco una disculpa. Y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios
la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso de Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesabar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 812, los hijos de Lan, 1254, los hijos de Satu, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigvai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Azul, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los hijos de Rama y Jeba, 621, los varones de Bigmas, 122, los varones de Betel y Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lod, Adid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Sena, 3630, los sacerdotes, los hijos de Gedías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sija, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaya, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesia, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Joala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidei, los hijos de Cefatías, los hijos de Atí, los hijos de Paqueret Jeasebaid, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Teralsa, Kerub, Idán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas, hasta que hubiera sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras.
Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, 6720, y algunos de las jefes de las, asnos 6720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo número 3 del libro de Esdras. El Señor dice así: restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa del Señor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabaran al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Capítulo 24 del libro de Esdras. Escrito está: los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos de los jueces, gobernadores y oficiales a los de Persia,
de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no les es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si en esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller, a Simsai secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaron fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, den orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y miren que no sean negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Pero entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, tanto del Evangelio de Lucas como iniciamos el libro de Esdras. Esperemos que el día de mañana el Señor nos permita estar nuevamente aquí presentes. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por este amor tan grande que nos das al mostrarnos en tu palabra la verdad absoluta, en la cual debemos de vivir cada uno de nosotros. Danos, Señor, la sabiduría y la inteligencia espiritual para comprender todo lo que escrito está y poder seguir haciendo crecer tu reino, Señor, porque esa es nuestra meta principal, crecer tu reino, Señor, que todo el mundo sepa que tú eres Dios, porque sabemos que cuando todo el mundo sepa que tú eres el Rey de Reyes, regresarás a instaurar tu reino. Gracias, Señor, por esta encomienda. Bendice a todos nuestros suscriptores. Provee el fruto de su casa, Señor. Bendice el fruto del trabajo de sus manos. Provee su casa con alimento, vestido y techo diariamente. Permíteles que se levanten con nueva fuerza y renovados fríos, para que no se avergüencen de ti y prediquen el Evangelio. Gracias, Señor, por este amor tan grande, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Nuevamente les ofrezco una disculpa por la falla de la cama. Mañana lo arreglaremos y no nos queda otra más que despedirnos. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.